pero eran una persona maravillosa, igual que el doctor Armando. Armando Suescún nació en el Cocuy, o sea que es paisano de Santos Gutiérrez, abogado de la Universidad Nacional, profesor de la Facultad de Economía de la misma universidad, rector de la UPTC de Tunja y de la Universidad Cooperativa de Colombia, decano y profesor de la Facultad de Derecho de la UPTC y doctor honoris causa en Historia de la UPTC en el 2014. Además tiene varios libros: La economía chipcha, Apuntes para la historia de la Universidad en Boyacá, Derecho y Sociedad en la historia de Colombia, que son 4 tomos. Yo tengo 2, Las Constituciones de Boyacá y Las Constituciones de la Primera República. Vamos entonces a hablar con el doctor Armando Suescún sobre un personaje del radicalismo liberal que es el único general invicto en su carrera militar y que por ello figura en los anales militares del mundo. Doctor Armando, comencemos con su presentación. Usted nos va a hablar inicialmente del Cocuy, donde usted y Santos Gutiérrez, con una diferencia de unos cuantos añitos, casi 200, casi 100 años o 150 años. Por favor, doctor Armando, cuéntenos sobre el Cocuy. Muchas gracias, doctor Rodrigo. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación que me hizo el doctor Rodrigo Llano Izaza para participar en este conversatorio. Lo mismo agradecer a la doctora Mariela Vargas Osorno, quien me cedió los espacios que ella tenía originalmente para esta charla, esta tertulia de esta tarde. Bien, hablando del Cocuy, que es el pueblo natal del general Santos Gutiérrez, quien fue presidente de la República en el periodo de 1868-1870, el Cocuy es un pueblo situado al norte del departamento de Boyacá, un pueblo muy hermoso, con construcciones republicanas muy bien conservadas, que lo convierten en una joya arquitectónica desde ese punto de vista histórico, porque conserva todavía intactas construcciones muy hermosas que vale la pena convertirlas en un patrimonio cultural e histórico de Colombia. Está además el Cocuy situado en un valle muy fértil, en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, y hace parte también de la vertiente oriental del río Chicamocha. Dista aproximadamente unos 250 kilómetros de Tunja y unos 320 kilómetros de Bogotá. Los pueblos de la provincia, que también se llama provincia de Gutiérrez, en honor del presidente Santos Gutiérrez, los pueblos son, además del Cocuy, que es la cabecera de la provincia, Panqueva, Huicán, Guacamayas, Espino, Quiscas. Esos son pueblos que hacen parte de la provincia de Gutiérrez. Pueblos también muy hermosos, con tierras muy fértiles. El Cocuy tiene por vecinos también otros pueblos que pertenecen a otras provincias, como son San Mateo, Chita y La Ubita, pero que siempre han tenido vínculos muy estrechos con la comunidad cocuyana. Asimismo, es vecino de otros pueblos de Santander, que es un departamento limítrofe de ahí, como son Capitanejo, Macaravita, Carcassí y Concepción.
El Cocuy tiene varios climas, principalmente clima frío, pero también tiene una porción de clima templado, la que limita con el municipio de Panqueva, una región temperada, donde se producen algunos cultivos de tierra templada, como la caña de azúcar, plátano. Pero predomina en el Cocuy el clima frío. En el casco urbano la temperatura es aproximadamente de 14 grados centígrados, un clima muy sano, muy saludable, y de ahí para arriba comienza ya la zona de páramos, pero no, la zona de páramos hasta ascender a la Sierra Nevada del Cocuy. Ya está sobre los 5.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Alrededor de la Sierra Nevada hay lo que se llama el Parque Natural Nacional del Cocuy, que tiene un área muy extensa de aproximadamente 300.000 hectáreas, que abarca también todos los municipios de la provincia, pero además también abarca algunos municipios de Arauca y de otros departamentos limítrofes. Las tierras del municipio del Cocuy son extremadamente fértiles. Allí se produce mucha papa de excelente calidad, trigo, cebada, truchas, leche, pero yo diría que su principal renglón económico en este momento es el turismo. Llegan grandes grupos de turistas nacionales y extranjeros a subir al Nevado, a contemplar esas maravillosas cumbres, esos maravillosos paisajes que se observan desde allí. Así que esos serían los principales renglones económicos del Cocuy. Además, vale la pena mencionar que hay una gran diversidad de especies biológicas, tanto en fauna como en flora. En fauna, pues ganadería bovina, ovina, los caballos, pero también en fauna silvestre, allá existe el cóndor, el venado de cola blanca, muy bello, el oso andino, las truchas, las lagunas, los ríos que bajan del Nevado y otras. Su población originaria fueron los laches o uvas, una variante de la gran familia Macrochicha. Aproximadamente a mediados del siglo XVI, 1535, 1540, llegaron los primeros conquistadores españoles allá. Primero fue Jorge Espira, un alemán que venía de Venezuela en el año 1535, y posteriormente llegó Hernán Pérez de Quesada en busca de la que llamaban la Casa del Sol, que ellos presumían que era una casa llena de oro, y se fueron a buscarla por allá, por esa región. Como no la encontraron, siguieron hacia el norte y posteriormente regresaron al Cocuy, donde capturaron a los indios que vivían allí, los esclavizaron y los llevaron hasta el Putumayo en busca del dorado, donde falleció la mayor parte de esa población indígena. En primera parte, espero haber
cumplido con los 10 minutos. Sigo, Armando, con la primera república liberal. A ver, Vanessa, por favor. El presidente Santos Gutiérrez lo llamaban el ciudadano soldado. Como dije al comienzo, el único general colombiano que figura en los anales de la vida militar del mundo como invicto en todas sus batallas. Vamos a mirar algunos aspectos destacados de su vida. El siguiente. Es un cocuyano ilustre. Esta es una foto del Cocuy, como nos la ha mostrado ahora Armando. Siguiente. La espada invencible de Santos Gutiérrez. Uy. Al igual que José Hilario López, Santiago y Felipe Pérez, que eran hermanos, Aquileo Parra, Santos Acosta, Benjamín Herrera, Darío Echandía, Jorge Eliezer Gaitán y Virgilio Barco, el general Santos Gutiérrez no solía usar en su firma segundo apellido, Prieto. Hizo parte, y quizás el más destacado, de las espadas del radicalismo, donde brillaron Daniel Hernández de Pamplona, el general Fruto Santos del Tolima, Gabriel Vargas Santos, que vivió en el Casanare, el general Justo L. Durán, que nació en Oiva, Pedro José Sarmiento y Siervo Sarmiento, que eran hermanos, Zenón Figueredo, Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Ricardo Gaitán Obeso, Santos Acosta Castillo, Capitolino Bando, Sergio Camargo y Foción Soto. Estos eran los guerreros más importantes de los ejércitos radicales de la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1861 y 1865 hizo parte de la Dirección Nacional Liberal, no de la fundación, porque ya llevábamos casi 20 años de su fundación, 13 años de su fundación, y allí estaban Manuel Murillo Toro, que para mí es el más insigne de los liberales colombianos, el presidente Aquileo Parra, el panameño Gil Colunge, Rafael Mendoza, el también presidente Francisco Javier Saldúa, el único presidente colombiano que ha muerto en el ejercicio de su cargo, el también presidente Eustorgio Salgar, Rafael Núñez el Regenerador, de ingrata recordación, Rafael Mercado, Felipe Zapata. Algo está pasando con el sonido. Pablo Arosemena, panameño, Antonio María Pradilla, Ricardo Becerra y Manuel Abello. Su albacea testamentario fue el fundador del Partido Liberal. Espérate. Pasa al anterior. Su albacea testamentario fue el fundador del Partido Liberal, el boyacense, hijo de Miraflores, José Ezequiel Rojas Ramírez. Su remoquete era el tuso, por las marcas que en su cara había dejado la viruela, que se había contagiado de ella cuando fue recluido en la cárcel después de la Guerra de los Supremos. Siguiente. El nacimiento de los dos partidos, que son el sexto y el séptimo partidos más antiguos del mundo entre los actualmente vigentes. Los dos primeros son los Whigs y los Tories de Inglaterra. El tercero es el Partido Demócrata de los Estados Unidos. El cuarto es el blanco y el cuarto y el quinto son el blanco y el colorado de Uruguay, que se fundaron por generales de la República en tiempos de la independencia y el mismo día. El sexto es el Partido Liberal y el séptimo el Partido Conservador. Del Partido Liberal el fundador es Ezequiel Rojas Ramírez, fundado el 16 de julio de 1848 con un artículo en el periódico El Aviso número 25 que se llamó La razón de mi voto. Como características se tiene que es un partido laico de inspiración masónica, policlasista, federalista, apegado a la libertad, formado por las clases medias y antidictatorial. El 1 de marzo de 1849
en una reunión preparatoria de la instalación del Congreso en el claustro de Santo Domingo, 30 de los parlamentarios pidieron la fundación de un partido liberal y se consideró que el artículo que se había sacado un año antes por parte de Ezequiel Rojas era el acta de fundación de ese partido liberal. El Partido Conservador, por su parte, fue fundado por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro el 4 de octubre de 1849, también en una publicación de un periódico, La Civilización, donde salió el programa conservador. Y tiene como características que es un partido católico, policlasista, centralista, apegado al orden y a la autoridad y formado por las clases medias y antidictatorial. Prácticamente se disputaban el mismo mercado, separándolos la parte religiosa. Siguiente. La primera república liberal tiene como marco la Constitución del 63 y la Convención de Río Negro. Son los momentos de la historia en los cuales el partido en el siglo XIX se constituye como más en forma, porque es de ahí de donde arranca su poder. Ya había sido presidente José Hilario López y también José María Obando del Campo, dos generales de la independencia, caucanos los dos, uno de ellos, José Hilario López, que había estado quintado para la ejecución en tiempos de los españoles, en el periodo hispánico, pero aquí en estos dos hechos es donde prácticamente arranca la vida política del Partido Liberal Colombiano. Siguiente. ¿Quiénes fueron los gobernantes de la Primera República Liberal entre 1863 y 1884? En Río Negro hubo un ejecutivo plural de la convención, donde estaba Tomás Cipriano de Mosquera como ministro de Guerra, Santos Gutiérrez de Gobierno, José Hilario López de Relaciones Exteriores, Eustorgio Salgar en Hacienda y Froilán Largacha del Tesoro. Prácticamente estos fueron presidentes del país porque ese ejecutivo plural actuó al mando de la nación durante la Convención de Río Negro. Allí se nombra a Tomás Cipriano de Mosquera y para amarrar a Mosquera en la convención se pusieron unos periodos supremamente cortos de 2 años. Después estuvo Juan Agustín Uricoechea encargado, llega Manuel Murillo Toro, lo reemplaza como encargado José María Rojas Garrido, vuelve a ser elegido Tomás Cipriano de Mosquera, él da un golpe de estado al cerrar el Congreso y entonces el general Santos Acosta con los radicales le caen a Mosquera, lo despiertan, lo detienen y Santos Acosta, que era el segundo designado, el primero era Santos Gutiérrez, pero estaba en Europa, toma el mando de la nación. Luego es elegido Santos Gutiérrez, en donde lo reemplazan en 2 ocasiones Salvador Camacho y Santiago Pérez. Luego Eustorgio Salgar como encargado, como presidente titular, Julián Trujillo como encargado. Viene la segunda presidencia de Murillo Toro, la presidencia de don Santiago Pérez, de Aquileo Parra, que ahí estalla la guerra del 76, donde están como encargados Sergio Camargo y Manuel María Ramírez Fortul, de quien pues hay que mencionar que es el único araucano que ha ocupado la presidencia de la República. Luego viene Julián Trujillo, el vencedor en Manizales, o al que se le entregan las tropas conservadoras antioqueñas en Manizales y lo eligen presidente y le abre paso a Rafael Núñez. Él se mantiene más en Cartagena que en otra parte, encarga del poder a Francisco Javier Saldúa, que muere en su periodo, Clímaco Calderón, José Eusebio Tálora y Ezequiel Hurtado. En todo este periodo se enfrentó la Guerra Nacional de 1876, llamada la Guerra de las Escuelas, promovida por el conservatismo y los curas que no aceptaban el Estatuto Orgánico de Instrucción Pública promulgado en el gobierno de Eustorgio Salgar con la firma del secretario Felipe Zapata,
que implantaba el sistema de Pestalozzi en Colombia. Quiero hacer una mención a Felipe Zapata porque Núñez dijo: muerto Murillo Toro, solo le temo en política a Felipe Zapata. Pero él no quiso seguir ejerciendo la política en el país, se fue a vivir a Holanda y allá murió. Siguiente. Panamá. Los tratados firmados para construir un canal por el Istmo de Panamá son básicamente 3, de los cuales 2 se firman en el gobierno de Santos Gutiérrez. En enero 14 de 1869 se firma el protocolo Sullivan-Samper-Cuenca para la construcción de un canal en Panamá, propuesta que fue rechazada por el Senado colombiano y también por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, cuando pasa el año, en enero 26, se firma el tratado Arosemena-Sánchez-Hulbur. Hulbur era el delegado de los Estados Unidos para la construcción de un canal en Panamá, que fue aprobada por el Congreso colombiano, pero los norteamericanos le fueron dando largas hasta que se vencieron los plazos para su presentación en el Congreso. Y el tercer convenio para hacer ese canal se firmó en la presidencia de Eustorgio Salgar y Lucien Bonaparte Weiss, que ya había tenido una relación anterior con Ezequiel Rojas cuando era presidente de la Cámara, que firmaron un convenio para esa construcción. En la primera República Liberal, solo una vez los militares norteamericanos violaron la soberanía nacional. El 28 de octubre de 1873, cuando marines norteamericanos desembarcan en Panamá y ocupan los muelles y las bodegas del ferrocarril. Siguiente. Los Gólgotas. Vamos a hablar muy rápidamente para ajustarnos a los 10 minutos. Los personajes más importantes fueron Murillo Toro, Santos Gutiérrez, Aldúa, el panameño Tomás Herrera, don Miguel Samper, llamado el Gran Ciudadano, Aníbal Galindo, que se le vendió a Núñez por un puesto en la corte, el tuerto Camilo Antonio Echeverri, antioqueño, convencionista de Río Negro, que a veces era conservador y a veces era liberal, Januario Salgar, hermano del general y presidente Eustorgio Salgar, y un santanderiano victoriano de Diego Paredes. Las tesis de los Gólgotas fueron quienes venían de la escuela republicana. Fueron llamados así porque José María Samper comparó su doctrina con la del mártir del Gólgota. Estaban inspirados por los anglosajones, que eran profundamente individualistas. Los draconianos, su oponente, eran inspirados por los socialistas utópicos franceses. Eran civilistas, pedían la reducción del ejército, la separación de la iglesia y el Estado, la elección popular de gobernadores, aplicaban el libre cambio. El laissez-faire fue abandonado por los radicales con la carta que Murillo Toro le envió a Miguel Samper, que se llamaba Dejada ser y que apareció en el periódico El Granadino de Murillo Toro. Y pedían el fin de la pena de muerte, de la pena infamante que trasladaba las condenas a la familia del delincuente y de la prisión por deudas, que se hicieron realidad estos principios con la revolución del medio siglo de José Hilario López. Siguiente. Aquí se abren dos corrientes del liberalismo, por eso es muy importante definir estas dos corrientes del Partido Liberal, porque una se decanta por el intervencionismo de Estado y otra por el laissez-faire, que son los liberales ortodoxos. Santos Gutiérrez se afilia a la escuela política del intervencionismo, que es hoy la doctrina del Partido Liberal. Siguiente. La dictadura de Melo. Melo derroca a José María Obando, le da un golpe de Estado, tiene seguidores en muy pocas partes del país. Es una situación que permite que gólgotas y conservadores hagan de Ibagué la capital de Colombia, se unan, organicen y ataquen a Bogotá. Melo se quedó en Bogotá encerrado, donde es derrotado. Pero en la toma de gólgotas y conservadores ponen presos a 200 draconianos que eran artesanos, son amarrados, los llevan a Honda a pie, descalzos, los montan en unos champanes,
los bajan hasta Cartagena, ahí los embarcan, los llevan a Panamá, al río Chagres, donde todos mueren de fiebre amarilla. Ninguno de los 200 regresó al país. Este fue el quinto golpe de Estado de nuestra historia. Siguiente. La Convención de Río Negro. Tomás Cipriano de Mosquera, quien había traicionado a los conservadores y fungía como liberal, no era ni lo uno ni lo otro. Él era mosquerista y se creía un enviado de los dioses. Eduardo Santos escribió una frase que a mí me parece que tiene toda la razón. Confieso que no me inspira ninguna simpatía la figura estridente del gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Santos Gutiérrez ofició muchas veces de intermediario entre la facción mosquerista y los radicales, a pesar de estar en la lista de Mosquera para ser fusilado. En esa convención participaron dos extranjeros, el venezolano Leocadio Guzmán y el cubano Ramón Santo Domingo Vila. Mosquera tenía el vicio de insultar y amenazar a todo el mundo. En algún momento le dijo el convencionista Bernardo Restrepo: vaya usted, es un badulaque. A lo que Restrepo le respondió: el badulaque es usted. Yo siempre he pertenecido al Partido Liberal y usted a todos los partidos. En otro momento le faltó al respeto al general José Hilario López, y este mandó pedir su espada y se le vino espada en mano y le dijo: general Mosquera, usted me ha insultado, usted es un miserable, saque usted su espada y bátase aquí mismo si es hombre de honor. Y Mosquera, el bravísimo general Mosquera, se escondió detrás de Salvador Camacho Roldán. Siguiente. La Constitución del 63 fue una lucha entre la espada que blandían Mosquera y la doctrina que pregonaban los radicales. Es la Constitución liberal por excelencia, federal, laica y madre de todas las libertades. Las constituciones del 53, 58 y 63 son las constituciones federales de nuestro país. Es la primera vez que nuestro país lleva el nombre de Colombia, y los dos grandes ausentes de esa convención fueron Ezequiel Rojas y don Santiago Pérez. Siguiente. Bueno, entonces ahora Armando nos va a hablar de los primeros años del general Santos Gutiérrez. Armando, tienes cerrado tu micrófono, ¿podrías abrirlo? Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Santos Gutiérrez nació en el Cocuy 24 de octubre de 1820, un año después precisamente de haber nacido la República. Nació prácticamente con la patria grande. Sus padres fueron don José Ignacio Gutiérrez y doña María Ramos Prieto. Su padre fue un próspero hacendado, propietario de varias fincas en la región, en las cuales tenía ganados y grandes cultivos de papa. Sus hermanos fueron 6, 4 mujeres y 2 hombres. Sus estudios primarios los hizo en la escuela pública de su pueblo natal. Hay que observar que en ese momento, cuando Santos Gutiérrez entra a la escuela a los 6 años de edad, 1826, ya había una escuela pública en el Cocuy, que es un caso especial porque 5 años antes, es decir, en 1820 o 21, no había ni una sola escuela pública en el territorio nacional. El general Santander fue quien inició el establecimiento de las escuelas públicas, al mismo tiempo que el establecimiento de los colegios de secundaria, como el Colegio de Boyacá, el Colegio Santa Librada, etcétera, y de las primeras universidades, las universidades centrales de Bogotá, Caracas y Quito, y otras
otras 4 universidades que fueron la Universidad de Boyacá, la de Cartagena, la de Antioquia y la de Popayán. Pues bien, después de haber cursado su escuela primaria, fue enviado a Tunja a estudiar la secundaria en el Colegio de Boyacá. Allí tuvo la fortuna de ser alumno de uno de sus profesores más ilustres, que fue el doctor Ezequiel Rojas. Era profesor en ese momento en el Colegio de Boyacá. Un poco más adelante, al terminar sus estudios de secundaria, viajó a Bogotá a seguir estudiando en la Universidad Central, que era administrada en ese momento por el Colegio Mayor de San Bartolomé. Es curioso también señalar que el viaje del Cocuy a Tunja, por supuesto, era por caminos de herradura, porque en esa época no había, ni siquiera se soñaba en la existencia de carros, de automóviles. Duraba 5 días, a pie o a caballo, y de Tunja a Bogotá otros 3 o 4 días. De manera que esa distancia, cubrir esa distancia era ya un esfuerzo bastante grande para los muchachos y mostraba su vocación de continuar estudiando a pesar de todas las dificultades. En la Facultad de Derecho de la Universidad Central hizo su curso y allí tuvo como compañeros de clase a los hermanos Samper, don José María y don Miguel Samper, a don Salvador Camacho Roldán, a don Juan de Dios Restrepo, Antonio María Pradilla, entre otros, quienes también tendrían años más tarde una gran figuración en la República Federal. En esa época, hablamos de 1840 más o menos, Santos Gutiérrez tendría unos 20 años de edad. Se desarrollaba la guerra llamada de los Supremos contra el gobierno del doctor José Ignacio de Márquez. Los llamados Supremos reclamaban el establecimiento de un régimen federal en contra del régimen central que predominaba en ese momento. Se presentó entonces un incidente curioso. Resulta que iban por la calle Florián, en Bogotá, un grupo de muchachos estudiantes de la Universidad Central, entre los cuales estaban los hermanos Samper, Santos Gutiérrez y otros. Al pasar frente al batallón de artillería que quedaba en esas calles, estaba sentado enfrente el comandante Luis Sarmiento. Era un comandante ya muy anciano y maltrecho, y se encontraba tomando el sol. En el momento en que empezaron los muchachos en grupo, ocasionalmente estallaron en carcajadas por un chiste que les dijo Santos Gutiérrez. Santos Gutiérrez tenía un espíritu muy jovial, jocoso, y utilizaba muchos gracejos. Y en uno de esos estallaron en carcajadas los muchachos, y el comandante Sarmiento creyó que se estaban burlando de él y le ordenó al centinela que los detuviera a los muchachos. Efectivamente, detuvieron al grupo, los tuvieron en el calabozo, pero los familiares de los otros estudiantes, que eran familiares que vivían en Bogotá, intercedieron por ellos y a los pocos días fueron liberados. En cambio, Santos Gutiérrez, que no tenía parientes ni dolientes en Bogotá,
siguió detenido y más bien al poco tiempo lo reclutaron para el ejército del gobierno a pelear en la guerra de los Supremos. Gutiérrez en esa guerra se distinguió por su valentía y por su coraje y por su habilidad. Él había sido un gran jinete desde su juventud en la cual él acostumbró con mucha frecuencia salir a los campos, a los páramos, a cazar venados, ciervos y otras especies. Se convirtió en un gran domador de caballos, en un gran domador de potros, por tanto en un gran jinete que podía perfectamente montarse en un caballo, corriendo el caballo, y se montaba Santos Gutiérrez de un salto y manejaba el animal con una gran destreza. Así que demostró grandes habilidades en la guerra, pero en la primera oportunidad desertó porque él no estaba de acuerdo con la ideología de esa tropa centralista. Y se pasó a los ejércitos federales, que peleaban contra el gobierno. Sin embargo, poco tiempo después fue hecho prisionero y estuvo en la cárcel muchos meses, y allí contrajo el contagio de la viruela, que le dejó visibles cicatrices en su cara, de tal manera que en adelante siempre lo llamaron el Tuzo Gutiérrez. Después de terminar sus estudios de Derecho, se graduó de abogado en 1845. En 1847 refrendó exitosamente su título de abogado ante la Corte Suprema de Justicia, y ya como abogado regresó a su pueblo natal en 1849. Poco tiempo después contrajo matrimonio allá en el Cocuy con una chica llamada Ana Diodata Bernal, con quien durante el matrimonio tuvo 6 hijos, 5 mujeres y un varón que se llamó Campo Elías Gutiérrez. Ya residiendo en el Cocuy, fue nombrado jefe político del cantón del Cocuy, y en ese mismo año fundó una sociedad democrática con el nombre del General Santander, de la cual hacía parte, entre otros, el coronel Juan Nepomuceno Toscano, también prócer de la independencia y antiguo diputado a la Convención de Ocaña. La sociedad democrática tenía por objeto aglutinar a los campesinos y artesanos, enseñarles a leer y a escribir y comenzar a formarlos políticamente. En 1851, allá también en el Cocuy, Santos Gutiérrez, junto con otros socios, fundó el Colegio de la Libertad. Así lo tituló, así lo llamó, para permitir adelantar los primeros cursos de secundaria, el primero y segundo año, tal vez. Con estas acciones, Santos Gutiérrez revela sus condiciones de líder social. Como joven profesional, no regresó a su pueblo a explotar económicamente a sus paisanos, sino a servirlos en todo lo posible, a orientarlos y a ayudar a formarlos políticamente. Continúa ahora el doctor Rodrigo Llano con su siguiente Gracias, Armando. Le vamos a dar la palabra a Beatriz Cortázar, que nos va a dar unos mensajes
sobre la Fundación Festival Internacional de Historia. Adelante, Beatriz. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Quiero dar a todos comprar exposiciones sobre 9 de los ejes temáticos que se llevaron a cabo durante el festival, desde la conmemoración del Bicentenario con Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, las Cortes de Cádiz, dando por expresiones los jacobinos negros y el rey, la historia del nadaísmo en Colombia, la historia musical, arte y moda, las mujeres y la educación artística en la Segunda Guerra Mundial, o qué hubiera pasado si John F. Kennedy no hubiese sido asesinado en la presidencia de Estados Unidos. Todas las lecturas que contiene este libro para este fin de año en nuestro tema se encuentran de verdad con unos relatos muy amenos, muy bien estructurados y que darán un brochazo sobre lo que fue este festival. Un regalo ideal para la época de Navidad. Para esas personas a las que queremos dar un detalle especial, con las que tenemos una relación cercana y que sabemos que les gustan y les apasionan estas. Nuestro libro, un costo de 48 minutos, hay que agregar valor de envío en la ciudad de Bogotá de y fuera de 14. El libro se adquiere historia, se consigna el importe del precio incluido el envío en la cuenta corriente de la vivienda 47 326 999 4033 a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia. Se envía a nuestro página web o a nuestro número corporativo el comprobante para que el libro sea entregado a la dirección que nos señale. De verdad es una linda oportunidad para tener un detalle especial en esta Navidad con aquellas obsequiar algo de verdad. Les quede. Fundación 30.000 pesos, que acceso a la plataforma virtual, 2 conferencias de nuestros festivales, llevado a cabo en el 2019 y el llevado a cabo en el 2018. También hay acceso especial y el solidario se puede a la página en nuestra segunda presentación del museo el 25 de construcción de la Quinta de Bolívar, de la mano del arquitecto que estuvo encargado de la adecuación de esta casa tan importante, Juan Luis Rondón, conducido mágicamente el cuerpo de miembro de la
Festival Internacional de Historia. Los esperamos a las 6 de la tarde del 25 de noviembre, primera de la casa tan emblemática de Colombia. Doy la palabra a Rodrigo. Sin antes, las mañanas de los sábados tenemos un programa para nuestros niños. El sábado próximo van a conocer a Juan. Rodrigo. Sí, gracias, Beatriz. Entonces seguimos, Vanessa, por favor, la carrera militar de Santos Gutiérrez. Ya Armando había comentado que su experiencia militar nace en la Guerra de los Supremos o Guerra de los Conventos. Acuérdense del cura Villota y de la intervención de José María Obando, etcétera. Esa fue una guerra que duró 3 años, como la del 61, que duró 3 años, y la del 99, que también duró 3 años, y sin embargo es a esta última la que llaman la Guerra de los 1000 días, que fue reclutado a la fuerza por el gobierno, se escapó y empezó a combatir con las guerrillas que se oponían al gobierno reaccionario. En octubre 31 de 1854, con el grado de coronel, ya en la dictadura de el general Melo, derrotó a los melistas en la batalla del puente de Tierra Azul, el Cardonal, delante de Unzaga, Santander. Ahí se mostró Santos Gutiérrez como un destacado militar y un estratega impresionante, que con sus cargas de caballería arrasaba siempre a los enemigos. Con esa victoria le abrió el espacio a los ejércitos de Mosquera que venían de la costa. Como Cipriano de Mosquera se había venido de Nueva York, había comprado un armamento de su cuenta y riesgo, y en Barranquilla había comenzado a armar un ejército que ya venía acercándose a Bogotá. De otra parte estaba el ejército de José Hilario López, que venía del sur de Neiva, y venía también las tropas de Julio Arboleda. En diciembre 4 de 1854, cuando es la toma de Bogotá por la coalición Gólgota conservadora, Santos Gutiérrez comanda la vanguardia de la coalición, entra por San Diego, toma la calle Real y llega a la plaza de Bolívar. Había sido una batalla calle por calle en la que murió el panameño y expresidente de Colombia, Tomás Herrera. Y fue esta la última vez que Santos Gutiérrez vistió el uniforme militar. Después siempre combatió como civil. En mayo 8 de 1859, ya los conservadores se habían levantado contra el gobierno del estado de Santander, y él, en defensa de ese estado que era liberal, encontró a los conservadores Alejandro Latorre y Eugenio Escobar en el Cerrito, entre el Cerrito y San Andrés, en la provincia de García Rovira, adelantico del puente ese famoso que se arrugó y quedó como un acordeón hace poquito. Y ahí los derrotó nuevamente. Siguiente. Vanessa, por favor, siguiente. En agosto 29 del 59, derrota a los conservadores en la sangrienta batalla de Concepción, Santander. Esta batalla, después de la batalla de Ciénaga, de la cual acabamos de conmemorar 200 años, han sido las batallas más sangrientas de las guerras civiles de Colombia. En esta batalla de Concepción, donde murieron más de 700 combatientes, Gutiérrez es herido a bala en el hígado
y se va a recuperar a Bucaramanga porque esa era la región que mandaban sus copartidarios, los liberales, porque Boyacá estaba mandada por los conservadores. Ya cuando llega la guerra del 61, cuando Tomás Cipriano de Mosquera separa el estado del Cauca primero y después firma un convenio con el estado de Bolívar, se enfrenta en la batalla de Ormesaque, que es por los lados de Tarso, en Boyacá, a los coroneles conservadores Guerrero y Canal. Canal, que era norte santanderiano hoy, y un gran guerrero. Ahí fue un nuevo triunfo de Santos Gutiérrez al mando de su caballería, que ya era famosa y temible. En la Guerra del Pacífico, entre los años 1865 y 66, donde se enfrentaron Chile, Perú, Bolivia y Ecuador contra España, le fue ofrecido el mando de los ejércitos aliados sudamericanos. Era tal su nombradía y su posición como general invicto que le ofrecieron el mando de los ejércitos sudamericanos para que enfrentara a España, invitación que declinó. En marzo 6 de los 61 es ascendido a general efectivo por Tomás Cipriano de Mosquera. En septiembre 18 del 62 derrotó a las tropas conservadoras antioqueñas en la batalla de Santa Bárbara de Cartago. 3 días después, el general José Hilario López, en reconocimiento a los méritos del cocuyano, le regaló la espada que a él le había obsequiado el general y precursor de nuestra independencia, Antonio Nariño. Esta es quizás la última gran batalla que libra el Tuzo Gutiérrez y en todas sale victorioso. En diciembre 31 del 62 lo nombran comandante en jefe de la primera división del ejército y en octubre 13 del 65 comandante de la Guardia Colombiana, que era como se llamaba al ejército de Colombia en ese momento. Santos Gutiérrez, al final de algunas guerras, fue quien impidió que Mosquera, a quien le consideraban fusilánime, porque fusilaba a todo el mundo, hiciera fusilar a Melo y a los principales dirigentes draconianos que estaban con él, como era el antioqueño Francisco Eduardo Obregón Muñoz, que fue presidente de Colombia, el Alacrán Posada y otros, y después en la guerra del 61 impidió que fusilaran a Mariano y a Pastor Ospina. Mosquera había dado la orden de fusilarlos y Santos Gutiérrez retrasó la orden hasta cuando llegó el cuerpo diplomático donde Mosquera y prácticamente le exigió que no fusilara a Mariano y a Pastor Ospina, sino que los mandó presos a Cartagena, de ahí se volaron y fueron a dar a Centroamérica. Siguiente. Hay dos intervenciones muy importantes en la vida de Santos Gutiérrez. La primera, en el escándalo del Vapor Rayo. El Vapor Rayo fue una negociación que concretó el embajador de Colombia en Estados Unidos y luego presidente de Colombia, Eustorgio Salgar, para ser comprados con fondos secretos de la presidencia de Colombia, y eso era para pasárselo al Perú. Pero el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta porque lo denunció España y desde París por orden del Congreso designado viaja a España a explicarle a ese gobierno la posición de Colombia frente a la negociación secreta de Mosquera con los peruanos para comprar el Vapor Rayo y armarse mejor en la guerra contra España, que culminó en la destitución de Tomás Cipriano de Mosquera, porque le comienzan un juicio en el Congreso, él cierra el Congreso y después los radicales van, lo despiertan y lo ponen preso, que este fue el golpe número 7 de nuestra vida institucional. Ese incidente del Vapor Rayo hace que España nos mire con cierta
mala condición. Y por eso Colombia es el último país de América al cual España le reconoce su independencia. Y otro es la proclama antimosquerista desde Europa. Desde España, Santos Gutiérrez envía una proclama a los colombianos sobre las actuaciones dictatoriales de Tomás Cipriano de Mosquera, donde pide a sus conciudadanos mantener la Carta Fundamental y las leyes de la República y rechaza el cierre del Congreso. En ese documento ratifica su espíritu civilista y democrático y su compromiso con la reconciliación nacional que lleve al progreso colombiano. Pide el fin del sectarismo y el fin del odio entre los partidos. Hay una frase de ese documento que dice, comillas, mi bandera es la patria y llamo a mi alrededor a todos los ciudadanos honrados, inteligentes y patriotas. Siguiente. Bueno, ahora entonces le damos espacio a Armando, que nos va a hablar de los años de vida pública de Santos Gutiérrez. Adelante, Armando. ¿Escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos. Bueno, después de ese magnífico recorrido que ha hecho Rodrigo por la vida militar del general Santos Gutiérrez, quisiera referirme a unos episodios muy interesantes de su vida que dan también muchas luces sobre los comportamientos políticos de la época. El primero es el que se conoce en la historia como la Semana Santa de 1861. En ese momento venía desarrollándose la guerra de los federales encabezada por el general Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno del presidente Mariano Ospina Rodríguez. En el estado de Santander, las tropas de Santos Gutiérrez habían derrotado a las tropas del gobierno y restablecido a las autoridades legítimas del Estado. En ese contexto de la guerra, en febrero de 1861, Santos Gutiérrez, que había organizado un ejército allá en su pueblo natal y en los pueblos circunvecinos, que se llamó el Ejército del Norte. En ese momento, en febrero de 1861, ocurrió la batalla de Ormesaque, a la cual se refirió anteriormente Rodrigo, cerca de Tasco, en la cual ese Ejército del Norte, comandado por Santos Gutiérrez, derrotó contundentemente con una carga fulminante de caballería al ejército del gobierno, superior en número, y capturó como prisioneros al comandante coronel José del Rosario Guerrero y a numerosos oficiales y soldados. 3 días después entró victorioso a Tunja, capital del estado, de donde huyó el gobernador gubernamental que estaba en ese momento, que era el doctor David Torres, yo el día anterior a la llegada del Ejército del Norte con Santos Gutiérrez. Gutiérrez asumió la presidencia del Estado y el general Mosquera lo ascendió a general y le confirió la comandancia del Tercer Ejército. El 1 de abril siguiente, que era el lunes santo de esa Semana Santa de ese año, llegó a Tunja un poderoso ejército del gobierno con el propósito de recuperar la ciudad de manos de los federales. Sitiaron a la ciudad de Tunja, se entablaron numerosos combates
en los diversos barrios de la ciudad. Se combatió calle a calle, casa por casa, de una manera sangrienta, hasta que el 7 de abril, que era el domingo de Pascua, el ejército del gobierno central tuvo que retirarse de la ciudad derrotado y maltrecho. Lamentablemente, claro, hubo numerosos muertos y heridos y destrucción de la ciudad. El otro episodio es ocurrido en la época anterior, en 1853, cuando la Constitución de ese año proclamó los derechos y libertades por los que habían luchado los jóvenes de la generación del medio siglo. También había establecido esa Constitución que las provincias de la Nueva Granada tendrían autonomía legislativa y se podrían dar cada una su propia constitución. En ejercicio de ese derecho, la provincia de Tundama eligió su asamblea legislativa para darse su propia constitución. En esa asamblea legislativa participó Santos Gutiérrez como diputado por el Cocuy y fue elegido presidente de la asamblea. En ese momento se presentó un debate importante en el recinto de la asamblea. Era necesario decidir en ese momento. El presidente de la asamblea les pidió a los diputados que se pusieran de pie los que aprobaban el proyecto y que los que no lo aprobaban se quedaran sentados. Uno de los diputados no intervino ni para aprobar ni para improbar el proyecto. Entonces, Santos Gutiérrez, como presidente, le llamó la atención diciéndole: diputado fulano de tal, usted no ha manifestado ni su aprobación ni su desaprobación del proyecto. ¿Qué ocurre? El diputado le contestó que él no había podido formarse un concepto claro del contenido del proyecto y que por tanto no participaba en la votación. Fue cuando Santos Gutiérrez le dijo: entonces en las próximas ocasiones en que discutamos aquí proyectos de esa importancia, usted se pone en cuatro patas. Claro que estalló la carcajada en toda la asamblea y ese fue uno de los episodios curiosos de ese momento. En 1859, después de haber ganado la importante batalla de la Concepción y de haber recuperado el gobierno del estado de Santander para sus legítimas gobernantes, Santos Gutiérrez fue elegido como diputado a la Asamblea Legislativa del estado de Santander. La Asamblea lo eligió también como vicepresidente y lo eligió también como primer designado a la presidencia del Estado, cargo que no aceptó por encontrarse delicado de salud en razón de su herida, de la herida de bala que había recibido en la batalla de Concepción. En 1863, después de la Convención de Río Negro, Santos Gutiérrez regresó a Bogotá en junio, donde fue recibido por una entrada triunfal. Después viajó a Tunja, donde también fue recibido por una multitudinaria manifestación de aprecio y admiración. Gutiérrez era el presidente titular del estado de Boyacá y luego de convocar la Asamblea Constituyente para que expidiera la nueva Constitución Federal del Estado, viajó al Cocuy a visitar a su familia, a la que no veía desde 1861, cuando empezó la guerra. Es de imaginarse la emoción, la alegría, la admiración y el entusiasmo con la que fue recibido en todas las poblaciones del camino y, por supuesto, en su pueblo natal. La Asamblea Legislativa del Estado de Cundinamarca, el más importante del país,
eligió al general Santos Gutiérrez el 15 de diciembre de 1863 como presidente del Estado para el periodo 1864-1865. En ese momento, Bogotá había sido establecida como distrito capital, por tanto, no hacía parte de Cundinamarca. La capital del estado de Cundinamarca era Zipaquirá. Gutiérrez planteó la necesidad política de reincorporar a Bogotá al estado de Cundinamarca y tiempo después el Senado de la Unión Colombiana accedió a esa solicitud. Asimismo, Gutiérrez, como gobernador de Cundinamarca, restableció los antiguos colegios del Rosario y de San Bartolomé y les devolvió su antigua autonomía. Por diferencias insalvables con la Asamblea Legislativa, renunció a la presidencia del Estado de Cundinamarca en 1865. En 1866 viajó a Europa en compañía de su gran amigo Florentino Vesga, quien había sido su secretario de Hacienda en el gobierno de Cundinamarca. En Europa estuvieron por temporadas en Francia, Bélgica, en Alemania y en Inglaterra. Mientras el general Gutiérrez se encontraba en Europa, el Congreso Nacional de la Unión Colombiana lo eligió como primer designado y al general Santos Acosta como segundo designado. En esas circunstancias se produjo en Bogotá el golpe de Estado contra el general Tomás Cipriano de Mosquera en abril de 1877. El segundo designado, que era el general Santos Acosta, asumió la presidencia de la República por estar ausente el primer designado, que era el general Santos Gutiérrez. Entonces, otra vez, continúa el doctor Rodrigo con la palabra. Muchas gracias, Armando. Entonces, Vanessa, por favor, la administración de Santos Gutiérrez. La administración de Santos Gutiérrez se presentó entre 1868 y 1870. Para este periodo fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entre el 66 y el 78 había sido candidato, enfrentado a José Hilario López y a Tomás Cipriano de Mosquera, pero se retiró y le dejó el camino libre a Mosquera. En el 68 a 70 fue elegido con los votos de Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Bolívar y Panamá. Santander votó por Eustorio Salgar, Tolima y Antioquia por Pedro Justo Berrío. Era la época en que se votaba por estados y cada estado tenía un voto. Fue quien por primera vez utilizó el término regeneración para aplicarlo al cambio del manejo político nacional, que ahora nos referimos con más amplitud a ello. En su discurso de posesión estuvo más orientado a la necesidad de conseguir la paz, y ahí no presentó un programa de gobierno con metas claras. Al armar gabinete, quiso llamar a los dos partidos y le ofreció la Secretaría del Tesoro primero a Ignacio Gutiérrez Vergara, que era el presidente de Cundinamarca, y ante la no aceptación de esta, se lo ofreció a Pedro Justo Berrío, que era el presidente de Antioquia, ambos conservadores, y pretendió ponerle así fin a los gobiernos hegemónicos liberales que llevaban ya 15 años. Siguiente. Vanessa, siguiente, por favor. En su periodo presidencial ocurrió la revolución en Panamá del 5 de julio de 1868 y Gutiérrez no pudo hacer absolutamente nada. Reorganizó la Biblioteca Nacional, que fue acrecentada con la donación de los numerosos libros de Anselmo Pineda. Hizo los primeros contactos para contratar un cable submarino que saliera de Buenaventura. Adelantó la primera delimitación de límites con el Brasil, sin mengua del territorio nacional,
como sí ocurrió en el gobierno de Rafael Reyes, donde Marco Fidel Suárez dijo que era que por ese río Negro hasta Manaos, ahí no había sino indígenas, tigres y culebras. Se inició con Santos Gutiérrez la política de tolerancia religiosa para aclimatar la paz en el país. Sentó las bases para que su sucesor, Eustorio Salgar, publicara el Estatuto Orgánico de Instrucción Pública, una de las máximas realizaciones de los radicales. Hizo parte de la generación de gobernantes más honesta y progresista que ha tenido la nación en toda su historia. Incorporó a la Universidad Nacional las escuelas de artes y oficios y la de literatura y filosofía e introdujo la enseñanza obligatoria del idioma griego. Siguiente. En mayo 30 del 68, por su iniciativa, el Congreso aprobó una ley de instrucción pública. El telégrafo pasó a la cordillera y llegó al Quindío. Impulsó la navegación a vapor por los ríos Telembí y Patía. Adelantó el camino de herradura de Bogotá a Villavicencio, casi que un precursor de esa carretera. La paz en su administración trajo progreso en agricultura e impulsó la exportación de oro, café, tina y tabaco, mejorando así la parte fiscal que ahora la vemos. Al ser elegido su sucesor, Eustorio Salgar, Santos Gutiérrez fue nombrado por el Congreso como designado a la presidencia. Siguiente. Siguiente. La regeneración. Habíamos hablado de que fue el primero que habló de la regeneración en Colombia. Consciente de los vacíos y falencias de la Constitución de Río Negro, en su mensaje al Congreso de 1869, dijo, comillas, es preciso comenzar, por favor, la diapositiva. Vanessa, por favor, la diapositiva de Santos Gutiérrez. ¿Está en pantalla? ¿No la ves? Ya, ahora sí. Es preciso comenzar la grande obra de su regeneración por la rudimentaria base de restablecer la seguridad. Desde que la paz se considere como un bien cuya conservación depende de la honradez de los gobiernos y del apoyo de los pueblos, ella podrá resistir el embate de las pasiones y servir de base a una regeneración que reclaman nuestro honor nacional y nuestra aflictiva situación. No fue, pues, otro el que habló de primero de la regeneración, sino el general Santos Gutiérrez. Siguiente. Siguiente. La situación fiscal. Gutiérrez y su secretario de Hacienda, Miguel Samped, el gran ciudadano, quisieron consolidar y pagar la deuda antigua pagando el 6% de interés. Los gastos superaban a los ingresos en una proporción de 3-2, pero dado el buen manejo y la reorganización y el progreso que hubo en la agricultura y las exportaciones, se equilibró el presupuesto para el último año de gobierno. En el nuevo Estatuto de Aduanas se sacó con la Ley 25, reorganizando todos los trámites y pagos del comercio exterior. El crédito público fue reorganizado con la Ley 31 del 3 de junio del 68, con los cuales se esperaba dar un respiro a los pagos de la nación. La nación funcionaba al debe. El pie de fuerza se fijó en 1.500 hombres, pero se autorizó su incremento a lo que el Ejecutivo necesitara en caso de guerra. También se reestructuraron las pensiones y se le puso un límite en el monto y en el tiempo. Se dejaron para la nación los yacimientos de carbón que estuvieran a 50 kilómetros o menos de la costa, entre ellos el Cerrejón. Se impulsó el camino a Buenaventura y un camino de ruedas y un telégrafo entre Sabanilla y Barranquilla. Se definió que el fomento a la educación pública era tarea conjunta del Estado central y los estados soberanos, y ordenó levantar el Censo General de la Nación, que no lo hizo él, pero se hizo años después. Siguiente. El sapismo. El que escruta se elige. Su jefe y creador fue el reconocido manzanillo y politiquero liberal
Nepomuceno Ramón El Sapo Gómez Borges, nacido en Tensa, Boyacá, y fallecido en Anapoima. El Sapo, que así le decían a Ramón Gómez, y por extensión a su movimiento, tenían todos los vicios de la mala política y recorrían a cualquier triquiñuela para lograr el predominio en las urnas. Tenían mucha fuerza en Cundinamarca y tuvieron problemas con Santos Gutiérrez cuando fue presidente de Cundinamarca, y hasta las decisiones judiciales las sacaban a su acomodo y practicaban el clientelismo sin escrúpulos. Se le considera un fruto al chapismo del utilitarismo y a sus vicios una de las causas más ciertas de la caída de la Primera República Liberal. Su primer gran golpe electoral lo dieron con la elección de Daniel Aldana en 1866. De Daniel Aldana, la gente en el argot popular decía: tú naciste para el cielo, yo para querer y amar, Aldana para ser bestia y Núñez para robar. Y una parodia de don Fidel Cano contra Daniel Aldana decía: así como el pantano al sapo atrae, sobre mi nombre y mi gobierno cae, Aldana el descarado y suspicaz, Aldana cuyo emblema el sapo ha sido, mas a pesar de Aldana, ¿quién ha huido? De ti, Circe falaz. Están también los sapistas en el origen de la disputa entre el presidente Gutiérrez y el gobernador Gutiérrez de Cundinamarca, dándole a la Asamblea poderes de nominación que no tenía. Siguiente. Gutiérrez contra Gutiérrez. Era presidente de los Estados Unidos de Colombia Santos Gutiérrez y presidente del estado de Cundinamarca Ignacio Gutiérrez Vergara. El problema comenzó con una compra de armamento que hizo Cundinamarca, según su gobierno, para controlar el orden público, a lo que Santos Gutiérrez autorizó siempre y cuando fuera para esos fines. Y al comienzo de la crisis pareció que el gobierno central no intervendría en la autonomía del Estado. El armamento venía de Antioquia, donde su presidente Berrío apoyaba a su correligionario de Cundinamarca, los dos conservadores, y le mandó un armamento más moderno que el que tenía el ejército, la Guardia Colombiana, el Ejército Nacional. El gobierno nacional encontró un túnel del cuartel de San Buenaventura hasta la cárcel, del cual el gobernador Gutiérrez dijo que no tenía ni idea. También empezaron a llegar gentes armadas de varias partes de Cundinamarca y hasta la guerrilla de Chuachí con su comandante Abacuc Franco para respaldar al gobernador Gutiérrez, lo que ya demostraba un intento de golpe de Estado del Gutiérrez contra Gutiérrez. El gobernador se tomó unas atribuciones que no tenía, disolvió la asamblea, modificó los círculos electorales para garantizar su mayoría y nombró nuevos miembros del gran jurado electoral, respondiendo así al desafío del sapismo. El presidente Santos se apoyaba en una mayoría exigua que tenía en el Congreso, porque los radicales nunca le limitaron la expresión política a los conservadores, como sí lo hicieron estos cuando llegaron al gobierno con Núñez e impusieron la ley de minorías en la hegemonía conservadora. El gobernador Gutiérrez respondió a los abusos del chapismo y disolvió la asamblea. Esto y el mejor armamento de Cundinamarca llenaron de miedo al poder central, y Santos Gutiérrez le ordenó al ministro de Guerra, Sergio Camargo, que detuviera al gobernador Gutiérrez, lo cual hizo al amanecer del 10 de octubre de 1868. Esta intervención en un estado hizo que la gente viera una conducta doble de los radicales, que actuaron aquí de una manera y contra Mosquera habían actuado de otra. Siguiente. Dos anécdotas. En ese momento de Gutiérrez contra Gutiérrez, el presidente Manuel Murillo Toro dijo: o el presidente Gutiérrez amarra al gobernador Gutiérrez, o es el gobernador Gutiérrez el que amarra al presidente Gutiérrez. Y cuando la guerra del 61, llamada la Guerra de las Soberanías, Leonardo Canal atacaba a Bogotá y los liberales se refugiaron en el convento de San Agustín, porque Mosquera, que estaba en Bogotá, había salido con sus tropas hacia Tunja. Canal le dio una vuelta y ocupó Bogotá, y los liberales se metieron al convento de San Agustín. Entonces parece que una señora tiró una tusa con un tronco de sal y solo Rafael Núñez entendió el mensaje.
el Tuso viene por Zipaquirá, lo que refuerza la fe de los sitiados y los anima a resistir. Canal se entera de que el Tuso ya venía sobre Bogotá y decidió abandonar a Bogotá, y en su carrera pasó por Antioquia y llegó hasta Pasto. Ahora, doctor Armando, hablemos de la muerte del general Santos Gutiérrez. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Gracias, Rodrigo. Terminado su mandato presidencial en agosto de 1870, por sugerencia de su gran amigo Miguel Samper, adquirió una hermosa finca en Guadas, Cundinamarca, y se dedicó a mejorarla y trabajarla. Allí volvió a sus faenas de la infancia y de su primera juventud, que tanto le gustaban. Sin embargo, al año siguiente, en 1871, estando de presidente del Estado soberano de Boyacá, su amigo Felipe Pérez, y habiendo sido el general Gutiérrez, habiendo sido elegido el general Gutiérrez como primer designado de ese estado, ocurrieron graves enfrentamientos armados contra el gobierno de don Felipe Pérez, presidente del estado. El general Gutiérrez fue llamado para restablecer la paz y tuvo que trasladarse a Tunja a tratar de restablecer la autoridad del Estado, que al final y después de muchos sacrificios se obtuvo. Santos Gutiérrez prosiguió su viaje hasta el Cocuy a visitar a su familia. Fue acogido con gran respeto y cariño por todos sus paisanos, parientes y amigos. Con ellos volvió a recordar sus andanzas por los páramos, las cacerías de ciervos y venados, sus viejos tiempos. Pero ya se sentía cansado. Después de regresar a su finca de Guaduas, allí se enfermó. El médico de Guaduas le aconsejó trasladarse a Bogotá en busca de un tratamiento más adecuado. Así lo hizo, y después de varios días de viaje a caballo, llegó a Bogotá, donde los médicos lo encontraron muy grave, enfermo del corazón y con fiebres tropicales malignas adquiridas en el Valle del Magdalena. A pesar de los esfuerzos profesionales de los médicos, el general Santos Gutiérrez falleció el 6 de febrero de 1872. Solo tenía 52 años de edad, pero la dura vida que llevó, llena de peligrosas batallas, de largas jornadas a caballo, de esfuerzos extremos y sacrificios, minaron su vigoroso organismo y las fiebres malignas lo mataron. Sus funerales en Bogotá fueron apoteósicos. A ellos acudió una inmensa multitud que lo acompañó compungida hasta el cementerio. Hasta el cementerio lo acompañaron, además de sus familiares, el presidente de la República, general Eustorgio Salgar, su antiguo amigo y compañero de armas, quien expidió un decreto de honores a la memoria del general Gutiérrez y ordenó 3 días de duelo nacional. El presidente del estado de Cundinamarca, los miembros del Congreso Nacional, los ministros representantes de países extranjeros pronunciaron discursos de elogios y sentimientos de dolor y tristeza. 14 personalidades hablaron en ese momento, comentando por el presidente Eustorgio Salgar. Tenían razón. Había desaparecido el gran guerrero, el héroe invencible de 1000 batallas.
el gobernante ecuánime, eficaz y pulcro, el ciudadano ejemplar, honesto y siempre al servicio de la justicia, la libertad y la paz. Ejemplo imborrable para todas las generaciones de colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Te quiero hacer una pregunta que no está en el chat, pero no vi que tú te refirieras cuando Santos Gutiérrez estuvo en Europa, tuvo un hijo. ¿Con quién lo tuvo? ¿Con una francesa? ¿Cómo es ese cuento? Sí, durante su estadía en Francia, tuvo una aventura amorosa con una chica francesa, de la cual nació un niño que posteriormente el general Gutiérrez comenzó a educar y a sostener desde lejos, desde Colombia. Pero en los últimos años del presidente Santos Gutiérrez, él contrajo segundas nupcias con una dama antioqueña y fue prescindiendo progresivamente de ese vínculo con el hijo francés que posteriormente desapareció en el olvido. Es de señalar también que la primera esposa de Santos Gutiérrez, Ana Deodata Bernal, había muerto en 1861 porque le avisaron que Santos Gutiérrez había fallecido, había caído muerto en la batalla de Ormechaque, cosa que no era cierto. Sin embargo, le llegó esa noticia y ella, que en ese momento estaba en situación de embarazo, no pudo resistir la impresión y falleció desafortunadamente. De manera que ese episodio de su aventura amorosa en Francia es cierto y tuvo ese desenlace al final. Y ese es el cuento de la guerra contra Bélgica que le han inventado tantas veces a Santos Gutiérrez, que no pasa de ser eso, un cuento. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues realmente es un cuento salido de la fantasía de la gente, que el general Gutiérrez, después de su regreso de Europa, siendo presidente de la República, le declaró la guerra a Bélgica, imagínense. Entonces, pues ese cuento ha venido circulando en los mentideros públicos y recientemente hubo un encuentro curioso entre el embajador de Bélgica en Colombia y el gobernador de Boyacá en Tunja. Entonces, en ese encuentro social, chistoso más bien, hicieron una parodia de armisticio y firmaron la paz después de tantos años. Muchas gracias, Armando. Hay gente que está, hay una pregunta en el chat que están indagando por las diferencias entre la regeneración de Santos Gutiérrez y de Rafael Núñez. Yo creo que Santos Gutiérrez planteó la regeneración y trató de hacer algunas cosas, como la de acabar la intolerancia religiosa, tratar de vincular a los conservadores al gobierno. Pero eso es muy distinto de hacerlo civilizadamente, civilmente, y no a la brava como lo hizo Núñez, que de entrada se apuntaló en la guerra del 85 para declarar que la Convención de Río Negro no existía y él gobernar sin constitución de la República, porque es tal vez el único mandatario colombiano que ha gobernado sin constitución
desde el momento en que él, en el balcón del Palacio de los Presidentes, declara que la Convención de Río Negro ha dejado de existir y el momento en que se proclama la Constitución del 86. Ese fue un interregno en donde Núñez gobernó solo como dictador, sin Constitución de la República. Esa es mi opinión. No sé qué opinas tú, Armando, de ese encuentro de regeneración con regeneración. ¿Qué comparación hay? Pues ninguna, yo creo que ninguna, porque fueron dos situaciones completamente antagónicas. El planteamiento que hizo el general Santos Gutiérrez de la regeneración fue para reformar en parte la Constitución de 1863 y las costumbres que se han adquirido durante el régimen federal. Pero dentro de la democracia, dentro del espíritu republicano y del respeto a la Constitución. En cambio, como tú lo dices muy bien, la regeneración que planteó el presidente Rafael Núñez en 1886 fue todo lo contrario. Fue plantear una constitución teocrática, prácticamente autoritaria, absolutamente fanática, en el sentido de que ordenó de una manera taxativa que toda la educación se hiciera sobre la base de los dogmas católicos y ordenó hacer el concordato de 1887 con la Iglesia Católica, en el cual se estableció que los obispos eran los que tenían mando y jurisdicción sobre los colegios, las escuelas y las universidades. Entonces le entregó a la Iglesia toda la educación, le entregó también la administración de la población indígena, a la que llamaban población salvaje, y ejerció una dictadura férrea basado en que no tenía ningún control de carácter constitucional, sino simplemente se fundamentó en lo que se llamó la ley de los caballos, la ley 68 de 1888, que le dio al presidente Núñez la libertad para ordenar la prisión de sus opositores sin término de juicio, y le permitió también establecer la censura de prensa, la censura de los libros, la censura de los colegios y de las escuelas. De tal manera que las dos posiciones políticas referentes a la regeneración fueron completamente contradictorias. Es mi modo de pensar. Armando, muchísimas gracias por esta tarde tan agradable que hemos pasado en compañía tuya hablando del general Santos Gutiérrez, a quien personalmente le tengo una gran devoción política, evidentemente. Y vamos a darle la palabra al doctor Fernando Hernández para que nos haga el cierre de esta charla sobre Santos Gutiérrez Prieto. Adelante, doctor Fernando. Gracias, Rodrigo, y muy buenas tardes para todos los amantes de la historia en este tema tan apasionante. Armando, muchísimas gracias desde Tunja por acompañarnos y transmitirnos todos estos conocimientos hermosos sobre uno de los personajes más importantes de nuestro país, lo mismo Rodrigo desde acá, desde Bogotá. Yo creo que esto ha sido una conferencia bastante interesante, que yo personalmente le había puesto un título como Santos Gutiérrez, hombre guerrero y apasionado. 52 años de edad y logró hacer muchas cosas: domador de caballos, abogado, guerrillero, político, general invicto, estadista, presidente, en 52 años de edad. Fabuloso. Y fuera de eso, pues 2 esposas, también su novia francesa, su hijo en Francia, etcétera. También estudió en Lovaina, entiendo que estudió jurisprudencia en Lovaina después de sus estudios de Derecho acá en Colombia. Bueno, muy agradecidos, ¿verdad? Bien interesante poder uno pasear por la vida de estas personas tan importantes de nuestro país. ¿Qué nos espera en esta semana?
y quiero hacer 3 invitaciones muy especiales. La primera es, recordemos un poco que tenemos un espacio especial llamado Vive tu Museo, y el miércoles 25 de noviembre, este miércoles que viene, a las 6 de la tarde, tenemos una conferencia sobre las curiosidades de la Quinta de Bolívar. Nos acompaña como moderadora Elvira Cuerdo de Jaramillo y como conferencista Juan Luis Izaza, arquitecto, quien dirigió la renovación de la Quinta y nos va a contar todas las curiosidades de esta. Y el sábado lo tenemos dedicados a las mujeres. Es bien importante este sábado porque va a ser una programación bien interesante. En las mañanitas de historia a las 11 de la mañana, recordemos la hora 11 de la mañana, tenemos como invitada especial a Juana de Arco. Y su título es La libertad ante todo. El conferencista es Luis Felipe Chávez Giraldo, muy conocedor de Juana de Arco y todo su ambiente de su época. Y tardeando con la historia a las 4 de la tarde, a la misma hora de esta conferencia, tenemos como invitada especial a Isabel I de España, como la aventura descubridora que la rodeaba. Tenemos invitadas aquí 2 conferencistas españolas, historiadoras y profesoras titulares de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora María Elisa Martínez Vega y la profesora María Dolores Pérez Baltasar. Va a ser una conferencia muy interesante, contada por personas muy versadas en la materia, sobre todo en la historia española, que es bien interesante en la época de Isabel I de España, que tiene mucha relación con nosotros. Queridos amigos, les agradezco muchísimo, una feliz tarde, no les quitamos más tiempo y sigamos siendo amantes de la historia. Muy amables. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores, a nuestros participantes por acompañarnos hoy nuevamente en Tardeando con la Historia. Nos vemos en 8 días y antes también nos vemos el jueves. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta luego.